Capítulo 281. Pero al final, decidí no decir nada. Todavía no. Necesitábamos estar solos para hablar con libertad, y si su padre realmente intentaba apoderarse de su cuerpo, no había forma de que la dejara sola. Justo cuando pensé que mi corazón casi se detenía, sentí una mano posarse en mi hombro. Ninguna presencia. Ninguna advertencia. Solo, un roce, frío y silencioso como el aliento de un cadáver. Todo mi cuerpo se estremeció hacia adentro. Quienquiera que me tocara no tenía presencia. Era como si me tocara la muerte misma. Era una sensación tan antinatural que me puso la piel de gallina. Sentí escalofríos en los brazos, con los sentidos de un cultivador. Oído, olfato, vista y tacto. Debería haber sentido el aire cambiar a mis espaldas y presentido su llegada. Pero no sentí nada hasta que la mano aterrizó sobre mí. Me alegro de que mi hija tenga una amiga así, dijo la voz detrás de mí. Sentí como si una mano fría me apretara el corazón. Solo había oído esa voz una vez. Era una voz distintiva, escalofriante y mecánica. No monótona, sino emocionalmente hueca, como una marioneta interpretando a un humano. Su forma de hablar era inquietante, como si, sin importar las palabras, el tono no transmitiera calidez. Me picaban los huesos, como si mis instintos me gritaran que corriera. Pero no podía moverme. Este era el hombre al que había estado temiendo. El líder del clan Song. El padre de Song Song estuvo aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda y luego llegó el aroma a lavanda. Por fin podía olerlo. Y curiosamente, mi primer pensamiento fue lo extraño que resultaba para un hombre llevar algo tan intensamente floral. Instintivamente, activé mi técnica de fundación. Me dio tiempo para pensar. Suficiente para que mis pensamientos ardieran como un reguero de pólvora. Song Song se quedó paralizada. Una sonrisa se dibujó en sus labios, pero sus ojos, esos ojos azules fríos y penetrantes, estaban fijos en su padre. La lavanda. Un aroma tan fuerte solía usarse para enmascarar algo, como veneno. Pero dudaba que este hombre necesitara veneno para deshacerse de alguien como yo. No era perfume. Para nada. Probablemente se usaba para disimular el olor a sangre. Era bastante difícil eliminarlo. Y ahora, con mis pensamientos moviéndose a toda marcha, pude detectarlo. Tenue, metálico, el aroma del cobre bajo el velo del perfume. Su técnica de camuflaje, o lo que fuera que usaba para ocultar su cultivo, se desvanecía lentamente a medida que seguía usando mi técnica de fundación. Ahora podía sentir su presencia. Sentía el peso de su ki. Pero aún no podía discernir en qué etapa se encontraba. Eso no debería ser posible. Tuvimos contacto físico, y mis poderes sensoriales eran superiores a la media. Incluso Song San, con su técnica de camuflaje, podría sentir su cultivo si me tocara la cabeza. Si tocara la cabeza del líder de la canción y enviara una sonda mental, aún podría obtener una lectura. Pero hacer eso sería un suicidio. Si tuviera una energía mental más fuerte que yo, y probablemente la tenía, ese contacto le daría una conexión directa con mi conciencia. Podría colarse en mi mente, ver mis recuerdos, tal vez incluso borrarlos si quisiera. Así que me quedé quieto. Me siento honrado de ser su amigo, Lord Song, dije. Todo mi proceso de pensamiento había durado apenas más de un segundo, por lo que mi respuesta no debería haber parecido retrasada. Retiró la mano de mi hombro. Sentí como si la parca finalmente hubiera dejado de apoyar su guadaña en mi cuello. Me giré y encontré su mirada. Sus ojos eran tal como los recordaba, dos cúpulas de oscuridad capaces de atraer incluso a las mentes más fuertes. Su cabello largo y oscuro flotaba de forma antinatural, como si estuviera bajo el agua o simplemente no le afectara la gravedad. El padre de Song Song era inquietante. Mi mente se puso a toda marcha, barajando posibilidades. ¿Por qué estaba Song Song allí? No es que me disgustara, pero su paradero desconocido había sido una de las mayores lagunas en mis planes. Había preparado todo un plan de contingencia para encontrarla y evitar que se apoderaran de su cuerpo. Pero quizá me estaba excediendo en el peor escenario posible. Tenía que centrarme en las opciones más plausibles. Probablemente no sabía que sospechaba de él. Quizás no creía que nadie sospechara de él. Si de verdad había estado presente en la época del inmortal sol llameante, entonces llevaba mucho tiempo jugando a este juego.
Ahora, con el líder de la secta desaparecido y sin nadie en una posición de autoridad absoluta, tenía sentido que saliera de su escondite. Sonson dijo en voz baja, cuida de tus nuevos amigos. En mi larga vida, solo he conocido a unos pocos como este. Su voz era tranquila pero tenía algo etéreo y pesado, como si no perteneciera a este mundo. Al desvanecerse su última palabra, una neblina sombría comenzó a enroscarse a sus pies, ascendiendo lentamente como una marea de oscuridad. El mundo a nuestro alrededor se quedó en silencio, el viento cesó, el aire mismo se hizo más denso. Me miró una última vez, su mirada carente de calidez y tristeza. Era fría. Profundamente fría. El tipo de mirada que persiste mucho después de apartar la mirada. Y entonces, su cuerpo desapareció en la niebla. Ningún sonido. Ninguna luz. Acaba de desaparecer. Aunque entendía lógicamente que no había forma de que él supiera lo que estaba pensando, mis sospechas estaban encerradas dentro de mi cabeza y una parte de mí no podía sacudirse la sensación de que me había leído. Solo con mirar. Eso fue aterrador. Ese cabrón de mi padre tiene una técnica de grado celestial que presume como si fuera un truco de magia, murmuró Sonson, rompiendo el silencio. Y sin embargo, ni una sola vez se molestó en darle una a su hija. ¿Todavía no tenía una técnica de grado celestial? Ese era un defecto evidente. Para alguien con su talento y potencial de crecimiento, una técnica de grado celestial le daría un nivel completamente nuevo. Ella se giró para mirarme y, a pesar de todos mis esfuerzos por permanecer ilegible, me estudió como un halcón. ¿Te preocupa algo? Preguntó. No dije. Solo pensaba en cómo conseguirte una técnica de grado celestial. Al fin y al cabo, como cultivador de formación del núcleo a tu edad, te la mereces. ¿Desde cuándo puedes repartir técnicas de grado celestial? Preguntó con una sonrisa burlona en sus labios. Mientras bromeaba, me di cuenta de que aún tenía las palmas húmedas. Los nervios no me habían afectado. Pero intenté disimularlo, por ahora. Arqueé una ceja con curiosidad ante su comportamiento. ¿Desde cuándo empezaste a dudar tanto de mí? No dudo de ti, dijo, con una sonrisa aún más amplia. Pero sé que no sacarías a relucir algo así sin motivo. Entonces, ¿qué has estado haciendo estos 2 últimos años? Estás viendo al nuevo anciano de técnicas marciales, dije, abriendo los brazos como si anunciara la llegada de la realeza. Y al encargado de todas las técnicas marciales y de la biblioteca de la secta interna. ¿En serio? Parpadeó. Así que el otro tipo se quejó. Conocí al anciano anterior. Era un cultivador de formación del núcleo. Parece que por fin la gente está reconociendo tu talento. Bueno, tengo a un poderoso de la formación central cubriéndome las espaldas, dije encogiéndome de hombros. Eso iguala un poco las condiciones. Está bien, dijo ella, sonriéndome. Nos giramos y comenzamos a caminar hacia las puertas de la secta, compartiendo lo que habíamos estado haciendo estos últimos 2 años. La historia de Sonson era simple a primera vista. Había pasado la mayor parte del tiempo cultivando en aislamiento, pero el comienzo de su relato me llamó la atención. Había viajado hasta el extremo más lejano del continente occidental. Era una distancia descomunal. Incluso después de meses de viaje en una sola dirección, no había llegado ni cerca del borde. Lo cual solo significaba una cosa. Eso significaba que su padre había usado una técnica de teletransportación. Probablemente la misma que usó para desaparecer en ese remolino de oscuridad. Pero, por lo que ella describió, la teletransportación no solo cubrió grandes distancias. Se ejecutó con tanta fluidez que ni siquiera un Sonson de la fundación establecida, con instintos agudos, se dio cuenta. Fue increíblemente poderoso. Gracias a mi puesto en la biblioteca, tenía acceso a libros que la mayoría ni siquiera podía soñar. Me había sumergido en la investigación, especialmente en técnicas espaciales y de teletransportación, desde que obtuve mi segunda técnica de grado celestial. Y una verdad resonó en todos ellos. Las técnicas espaciales devoraban el ki. Cuando usé el mío para teletransportarme detrás de Sonson, apenas me moví 5 metros y aún así me consumió casi todo el ki. ¿Y ese corte espacial volador? Fue un movimiento de un solo golpe, con una dedicación total. Normalmente, no me arriesgaría a ese agotamiento. Mi Gantian se sentiría vacío durante semanas, como si lo hubiera vaciado todo y hubiera dejado limpio el fondo. Eso me dejaba extremadamente débil.
Pero con Sonson cerca, me sentía lo suficientemente seguro como para superar mis límites. Como referencia, un cultivador de formación del núcleo que usara mi técnica podría teletransportarse desde la secta del sol ardiente hasta Pueblo Hierba Verde. Es impresionante, pero nada comparado con lo que había hecho su padre. Por supuesto, las distintas técnicas conllevaban distintos costes. Pero ninguna de las técnicas espaciales que había leído permitía la teletransportación transcontinental sin un consumo energético desorbitado. Si su padre podía hacer eso tan casualmente, entonces era casi seguro un cultivador del alma naciente. Probablemente de nivel bajo o medio, ya que claramente no era un inmortal. Si lo fuera, no necesitaría esconderse. Simplemente dominaría. Recordé que Sonson mencionó una vez que su padre no tenía ni 200 años. Era joven para alcanzar el alma naciente, a menos que tuviera un talento monstruoso. Lo cual, siendo sinceros, no fue así. Sonson heredó el verdadero talento. No él. De lo contrario, sería el líder de la secta. Entonces, ¿cómo? Si seguía las migas de pan, solo había una teoría que encajaba. Poseía una técnica de posesión corporal que acumulaba fuerza. Quizás no infinitamente, o ya sería invencible, pero sí suficiente para superar obstáculos que no debería poder cruzar. ¿Y ese tipo de técnica? Eso era de nivel inmortal. El tipo de técnica que solo los verdaderos inmortales podían acceder o crear. Era solo teoría. Puntos dispersos, conectados por el instinto más que por la prueba. Pero en ese momento, era la única explicación que tenía sentido. Aún así, incluso sin mi ayuda, deberías poder conseguir algunas técnicas de grado celestial, ¿verdad? Pregunté. ¿Por qué sería así? Preguntó confundida. Porque tu clan tenía un inmortal en su linaje, ¿verdad? Dije, tanteando el terreno con cuidado. Los ojos de Sonson se abrieron un poco y asintió. ¿Cómo supiste eso? Como anciano interno a cargo de la biblioteca de una de las grandes sectas, tengo acceso a mucha información y a más de unos pocos secretos mundiales, dije, frotándome la barbilla y tratando de parecer misterioso. Debo sentirme como si un pervertido finalmente hubiera recibido las llaves de un harén, dijo, aplastando instantáneamente mi ego. ¿Tenía que expresarlo así? Y lo peor, ni siquiera parecía que intentara insultarme. Eso, de alguna manera, lo empeoró. ¿De verdad tienes que usar metáforas tan atrevidas? Puse los ojos en blanco. Sí, respondió ella, sin ningún remordimiento. Además, uno de mis antepasados fue el inmortal del paso de sangre. Me quedé congelado por un segundo. ¿El paso de sangre inmortal? Ese nombre me trajo un torrente de pensamientos. Había muy pocos registros sobre él. La mayoría fueron quemados o censurados. Pero incluso lo poco que había reconstruido me decía que el tipo era un desastre. Para empezar, nunca se registró que tuviera descendientes. Si los hubiera tenido, probablemente habrían sido exterminados. El hombre fue aborrecido en su época. Peor aún, ni siquiera era nativo de este mundo. Era de otro mundo. No sería tan malo si viniera de un mundo normal como el mío. Sin embargo, todo en él gritaba que venía de un mundo ya saturado de elementos sobrenaturales. En sus primeros años, lo descartaron por falta de talento. Pero luego inventó rituales demoníacos, cosas que quizá no deberían haber existido en este mundo. Al menos no a su nivel, o todos serían cultivadores demoníacos. Se abrió camino hacia la inmortalidad con sangre, locura y algo que parecía más adaptación que innovación. Si esos rituales venían de otro mundo, probablemente tuvo que reelaborarlos para que funcionaran aquí. Aún así, nada de eso importaría hasta que Sonson alcanzara el alma naciente. Pero incluso entonces, ¿cómo podría alguien en las primeras etapas del alma naciente tener alguna posibilidad contra un monstruo que había sobrevivido durante 20 milenios? Que probablemente había matado genios por diversión y enterrado sectas como si fueran malas hierbas. Alguien que probablemente poseía innumerables técnicas de grado celestial, conocimiento sobrenatural y que probablemente había matado a miles de cultivadores peligrosos solo por diversión. Parecía imposible. Pero si había alguien que podía lograrlo, esa era ella. Al llegar a la puerta principal, los discípulos se inclinaron en silencio, prefiriendo sabiamente no hablar. Sonson notó mi silenciosa reflexión, pero no la interrumpió. No importaba cuánto buscara en mi memoria, no había mucho más que pudiera recordar sobre el inmortal del paso de sangre.
Pero justo cuando cruzamos el umbral, Son se volvió hacia mí con una sonrisa torcida. ¿Te has vuelto un hombre melancólico sin mí? ¿Por qué te preocupas tanto? Preguntó. ¿Alguien te acosó mientras no estaba? Su tono era ligero, bromista. Pero... Bueno, técnicamente sí, pero eso no es lo que me preocupa, dije. Tu hermano, o lo que probablemente era él con una máscara de porcelana, intentó envenenarme. Algún tipo de veneno para controlar la mente. Son se congeló, luego asintió casualmente y se frotó la barbilla. Vamos a buscarlo, dijo. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer exactamente? Pregunté, sintiendo al instante un mal presentimiento. Voy a felicitarlo por su ascenso a anciano del núcleo, dijo ella, completamente seria. Entonces su expresión no cambió cuando agregó. Obviamente, voy a matarlo. ¿Qué más creías que iba a hacer? Sí. Eso era precisamente lo que temía. Ahora es un anciano del núcleo, dije. Arqueó una ceja como si dijera. ¿Y qué? ¿Cómo se supone que eso me detendrá? Sonreí a pesar de mí mismo. Cierto. 2 años después, casi había olvidado que Son era una persona completamente irracional. Capítulo 282. Son marchó hacia la secta interior con una seguridad que hacía que la vacilación pareciera absurda. Como si sus pasos abrieran un camino, el mundo no tuvo más remedio que seguirla. ¿Sabes siquiera a dónde necesitas ir? Pregunté, ya que yo mismo no estaba completamente seguro de dónde se alojaba Son. Son permaneció en silencio, sin aminorar el paso. Justo cuando nos acercábamos a la entrada de la secta interior, giró la cabeza hacia mí. ¿Y tú? ¿Sabes a dónde tenemos que ir? Preguntó. No admití. Son tiene una técnica que oculta su presencia. Entonces, si no sabes nada, deberías callarte y seguir órdenes, dijo rotundamente. Oh. Eso la había afectado más de lo esperado. Su tono no era como su habitual sarcasmo burlón. Era más frío y cortante. Estaba más enojada de lo que dejaba ver, y no tenía intención de descubrir cuánto. Caza para mí, el sabueso de mi demonio, tarareó Son. Sacó una daga curva de su anillo de almacenamiento. Su hoja brillaba con un tono carmesí, como si ya hubiera probado la sangre. Sin dudarlo, arrastró el filo por la palma de su mano. La sangre brotó, más espesa de lo habitual, y goteó casi como jarabe al suelo. Pero no solo salpicó. Pulsaba. Cada gota se retorcía como un insecto asustado, con zarcillos desplegándose y deslizándose entre sí, mientras la sangre se tejía formando algo. El charco se retorcía y burbujeaba como si estuviera hirviendo desde dentro hasta que, ¡zas! Una mandíbula empapada de sangre estalló desde el centro. Luego vinieron los huesos, o al menos algo parecido. Una caja torácica llena de sangre, patas formadas por fibras musculares solidificadas y ojos rojos y brillantes que se abrieron sin párpados. La criatura emitió un gruñido bajo, de esos que vibran más en el pecho que en los oídos, y se puso de pie. Una construcción con forma de sabueso, mitad líquido y mitad sólido, su forma cambiaba con cada movimiento, nunca se asentaba del todo. Encuentren a todas las criaturas aquí que estén relacionadas conmigo por sangre, ordenó. Sin detenerse, el perro salió disparado a una velocidad increíble, y lo seguimos de cerca. Me quedé un paso detrás de Son y la dejé liderar la cacería. Entonces, ¿es una técnica fundamental o de grado terrestre? Pregunté. Fundación, respondió ella. Me froté la barbilla, repasando mentalmente todo lo que me había mostrado hasta el momento. Parecía que su camino definitivo implicaba algo parecido a un maestro de demonios de sangre, menos sobre caminos marciales convencionales y más sobre convertirse en una fuerza conceptual. Se encaminaba hacia un concepto innovador. Mientras tanto, me encaminaba hacia un avance técnico. Recopilaba, refinaba y combinaba técnicas centradas en la mente. Con el tiempo, las fusionaría en algo que me ayudaría a percibir el mundo de una forma que nadie más podía. Su base era sorprendentemente sólida, sobre todo considerando el poco tiempo que había dedicado a cultivarse para alcanzar esta etapa. Eso probablemente significaba que había consumido un tesoro celestial, algo lo suficientemente potente como para eliminar los inconvenientes habituales de un avance apresurado. El único tesoro que se me ocurría que coincidía con esa descripción era la fruta de sangre de 9 corazones.
Un recurso raro que nacía de un árbol que crecía en campos de batalla donde habían muerto demonios. ¿Qué significaba eso en realidad? No estaba seguro. Pero sonaba bastante siniestro. Además, se alineaba con su elemento. Aún así, no me sorprendería que su padre tuviera algo así guardado. Sonson era su obra maestra, después de todo. Era muy probable que ella fuera el último recipiente que necesitaría poseer. Gastar un tesoro de ese calibre en ella era lógico y necesario si tenía tales planes. Para entonces, también estaba claro. Había condiciones muy estrictas para apoderarse del cuerpo de alguien. Condiciones que ni siquiera el inmortal del paso de sangre podía anular. De lo contrario, ya habría tomado a Sonson. En cualquier caso, si perseguía el concepto de maestro demonio de sangre para su técnica definitiva, entonces iba en una dirección lógica. La sangre no era algo que se refinara como el metal ni se estudiara como las matrices. Solo daba miedo como concepto, no en la práctica. Un concepto de dominación y control. Su aura ya lo reflejaba. Ahora que lo pienso, mi técnica de los 8 fantasmas mentales le vendría bien perfectamente. Desafortunadamente para ella, no iba a compartirlo. Era una de mis únicas defensas reales contra los ataques mentales, y me gustaba mantener al menos una carta cerca del pecho. Mientras seguíamos a su sabueso, nos acercamos a una parte de la secta que me oprimió el pecho. El terreno estaba abrasado, carbonizado y cubierto de placas de nieve persistente. A juzgar por cómo el sabueso rastreaba a sus objetivos, debía de haber encontrado a alguien con una estrecha relación de sangre. Eso lo redujo todo. Sus hermanos, la mayoría estaban muertos. Su padre, probablemente era demasiado hábil para ser atrapado por algo así. Sin embargo, a juzgar por la ubicación, estábamos cerca de donde vivíamos Sonson y yo. Frunció aún más el ceño. Ella también lo había notado. Aunque la mansión ya no estaba allí. El sabueso olfateó el aire, dando vueltas sobre un terreno quemado hasta que se abrió una trampilla. De ella emergió un hombre con una máscara de porcelana y un libro desgastado en las manos. Reconocí ese libro al instante. Eran las memorias de la madre de Sonson, llenas de notas alquímicas y pensamientos dispersos. Nada innovador, más sentimental que práctico. No es que a Sonson le importara alguna vez eso. Mi madre a menudo se compadecía de la tuya, dijo el hombre enmascarado con voz serena, casi melancólica. Tu madre también sufrió un destino atroz. No supe por qué dijo eso. Quizás intentaba conectar con ella, una especie de compasión familiar por la vida de sus madres. Pero si esa era la jugada, eligió a la hermana equivocada. La sangre brotó de la palma de Sonson, la misma herida que había abierto minutos antes, y se retorció en el aire como si estuviera viva. Se espesó, se enroscó y se concentró sobre ella como una nube roja de tormenta. Luego, cambió. El líquido se endureció hasta convertirse en un hacha de batalla enorme, cuya hoja carmesí brillaba a la luz. Su mango, largo y pesado, estaba diseñado para ser manejado con ambas manos. El arma latía como si compartiera el latido de su dueño. Luego ella se movió. Sin aviso. Sin borrosidad. Solo ausencia y el profundo crujido de la tierra al romperse bajo mis pies. En un momento ella estaba parada a mi lado, con esa arma imposible levantada en alto. ¿Y el siguiente? Desaparecido. Solo el suelo delataba lo sucedido. Una grieta profunda y astillada se extendió hacia afuera como una telaraña desde el lugar donde ella se había lanzado, como si la tierra misma hubiera retrocedido ante la pura violencia de su movimiento. Para cuando recuperé el sentido, ya estaba en el aire sobre el cultivador enmascarado, con su enorme hacha forjada en sangre alzada. El arma irradiaba ahora una intensidad aún más feroz, y su superficie se retorcía como si algo en su interior cobrara vida y gritara. El sabueso de sangre que había invocado antes se había disuelto en una espesa corriente carmesí, envolviendo el hacha y fusionándose con ella. Luego lo bajó. El aire gritaba. El cultivador enmascarado apenas tuvo tiempo de reaccionar. Cruzó los brazos para bloquearlo, y un destello de ki protector desesperado se formó a su alrededor como vidrio quebradizo. Pero no importaba. El hacha no encontró resistencia. Atravesó su defensa y su cuerpo por igual, cortándolo limpiamente desde la coronilla hasta el suelo en un geyser de luz y niebla. Pero no fue sangre lo que se derramó. Era verde. Sin vida. Como humo que había olvidado cómo desaparecer.
Su cuerpo se desintegró en el momento en que fue destrozado, convirtiéndose en esa extraña niebla verde que corría hacia ella. Pero Son se movió con una precisión aterradora, blandiendo su hacha en un amplio arco. La niebla se desvaneció, disipándose como niebla azotada por el viento. Entonces la tierra a su lado se abombó. Las grietas volvieron a extenderse como una telaraña al agrietarse la tierra. Una mano pálida y llena de cicatrices se liberó desde abajo, seguida por el resto del cuerpo del cultivador enmascarado. Emergió como una serpiente que muda su piel, arrastrándose desde el suelo. Él no corrió y simplemente se quedó allí parado. Entonces, con deliberada calma, extendió la mano y se arrancó la máscara de porcelana de la cara, dejándola caer con un ruido hueco sobre el suelo cubierto de escarcha. Lo que había debajo era mucho peor que cualquier cosa que la máscara pudiera haber ocultado. Su rostro era una grotesca ruina de carne derretida, fusionada en un horror deformado e irreconocible. Cicatrices se retorcían en sus mejillas como raíces nudosas, y donde debería haber estado una nariz, solo había un cráter de piel desmoronada. Su boca se estiró en algo que apenas se parecía a una sonrisa. Pero demasiado torcida, demasiado ancha y equivocada. Lo único que permaneció con aspecto normal fueron sus ojos verdes. Pero incluso ellos empezaron a cambiar. Los iris se estrecharon hasta convertirse en hendiduras verticales de reptil que brillaban con una luz verde antinatural. Su espeso y enredado cabello verde empezó a moverse. Cada hebra se retorcía, se deslizaba y silbaba. Docenas de zarcillos se enroscaron y chasquearon alrededor de su cabeza, con bocas con colmillos en sus puntas que rechinaban el aire. Era un horror parecido a Medusa, no hecho de serpientes sino de cabello animado y con aspecto maldito. Una lengua bífida asomó entre sus labios carbonizados mientras saboreaba el aire. El ki a su alrededor se estremeció y se volvió nocivo, como una sensación de putrefacción y pulsó como un latido del corazón, la presión aumentaba como si la tierra bajo sus pies se estuviera preparando para sofocar a todos los demás. Inmediatamente formé una barrera de jade sellada con aire a mi alrededor, por si acaso había algún veneno en el aire. Probablemente se trataba de algún tipo de técnica de fundación diseñada para transformarlo en una criatura con forma de serpiente. Pero lo que ocurrió después fue aún más impactante. Un momento, estaba allí, con un aspecto aterrador. Al siguiente, desapareció. Sin borrosidad. Sin destellos. Simplemente, desaparecido. Los ojos de Son se abrieron de par en par y sus instintos se activaron un latido demasiado tarde. Un golpe sordo y espantoso resonó en el campo de batalla cuando el puño de Son se estrelló contra su estómago. El impacto fue agudo y definitivo, como una piedra rompiendo un cristal. Su cuerpo se dobló por el golpe y luego salió volando hacia atrás, como un meteorito surcando el cielo. Ella golpeó el suelo con un ruido ensordecedor que resona en las montañas. La tierra, la nieve y la piedra explotaron hacia afuera en un arco violento mientras ella cavaba una zanja en la tierra, estrellándose finalmente contra la ladera de la montaña con suficiente fuerza para abrirla. El impacto sacudió el suelo. Un profundo cráter se abrió a lo largo de la ladera como si el mundo hubiera recibido un puñetazo de un dios. Tuve que retroceder de un salto para mantenerme fuera del radio de la onda expansiva. Polvo y escombros pasaron volando junto a mí en una tormenta de sonido y presión. Ella no se levantó inmediatamente. Me tensé al ver movimiento en el polvo. Son salió del cráter, sacudiéndose la suciedad de la ropa. Ni un rasguño. Ni siquiera parecía enojada. Solo, molesta. Sus ojos se clavaron en su hermano como si nada hubiera pasado. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Eres rápido, dijo Son con voz seca. Pero tus ataques son bastante malos. Conozco a un miembro de la fundación cuyos golpes duelen más que los tuyos. Eso es muy malo, hermana, respondió. ¿Y si me hieres? Su forma cambió de nuevo, y la monstruosa presencia se desvaneció. Su cabello y rasgos volvieron a su estado anterior, más humanos, pero aún con un aspecto aterrador con esas cicatrices de quemaduras. Parecía que se dio cuenta de que la fuerza bruta no sería suficiente contra Son. Pero ese momento de quietud se rompió como un cristal. Sin previo aviso, un ki monstruoso surgió de ambos. Fue una erupción tan grande que agrietó la tierra bajo mis pies. Esto no era solo poder. Fueron dos voluntades que chocaron sin control. Esta era una intención entrelazada en su ki.
Especialmente Son Son, quien liberó su instinto asesino, y aunque yo no era el objetivo, sentí que me asfixiaba. Era la misma presión sofocante que sentí cuando Son Son casi usó su técnica definitiva en mí, pero esta vez, no se contuvo. Y él tampoco lo era. Sus auras alcanzaron su máximo esplendor, distorsionando el aire. Las piedras se agrietaron. La nieve se evaporó a su alrededor. Incluso las nubes en lo alto parecieron estremecerse, retrocediendo ante el choque. La montaña gimió bajo el peso de la intención asesina. Estaban a punto de desatarlo todo. En el momento en que me di cuenta de eso no lo dudé. Empecé a prepararme para salir de allí lo más rápido posible. Una densa y antinatural niebla púrpura comenzó a arremolinarse alrededor de Son San, elevándose como el humo de una pira maldita. Se aferró a él, más fuerte con cada respiración, envolviéndolo como si estuviera viva. Su sonrisa torcida se ensanchó por su rostro destrozado. Y luego se profundizó en algo mucho más espantoso. Frente a él, Son Son permanecía inmóvil como una estatua. Sus ojos no reflejaban emoción ni miedo, solo una claridad fría y concentrada. Una luz carmesí emanaba de su piel. No brillaba, sino que se transformaba y se transformaba en densos ríos de sangre que flotaban de forma antinatural en el aire a su alrededor. Parecían dos monstruos despertando, y yo no tenía intención de quedar atrapado entre ellos. Un silencio gélido cayó sobre la montaña. Del lado de Son San, la niebla púrpura surgió como un maremoto, condensándose en una serpiente monstruosa. No, 9 serpientes. Cada cabeza era el doble del tamaño de un hombre adulto. Una hidra hecha de niebla venenosa silbaba en el aire. La serpiente se alzó, su sinuoso cuerpo se enroscó hasta que se alzó sobre toda la cima, proyectando una vasta sombra sobre el terreno. Sus 9 cabezas silbaron al unísono, un sonido que vibraba en los huesos. Al otro lado estaba Son Son, quien también había desatado su técnica definitiva. La armadura carmesí se le pegaba como una segunda piel, cambiando y latiendo como si estuviera viva, hecha de sangre viva. El hacha de guerra en su mano brillaba con una intención letal, de un tamaño superior al normal, pero la blandía con una gracia natural. Sus alas, como las de un murciélago y empapadas de sangre, se extendían tras ella, oscureciendo la tenue luz. Sobre su cabeza descansaba un yelmo, retorcido en forma de corona carmesí con cuernos curvados como espadas. Me miró de reojo y parecía que iba a actuar. Pero entonces, otra presencia apareció a mi lado. Ustedes dos, jóvenes, pueden continuar su lucha. Me aseguraré de que no destruyan la secta del sol ardiente durante el enfrentamiento, dijo una voz anciana. Kai-U, el conjurador de matrices de nivel 7 de la secta, apareció detrás de mí, acariciando su barba blanca bien recortada con un suspiro cansado. Lo juro, los jóvenes de hoy en día, murmuró. Entonces levantó la mano, y una enorme barrera blanca translúcida se formó alrededor de los combatientes. Dentro de la barrera, Son Son me miraba fijamente, con una expresión indescifrable. Como si esperara algo antes de actuar. Deberías concentrarte en la batalla, hermana. La voz de Son San resonó desde el centro de la serpiente de 9 cabezas, resonando por la ladera de la montaña como un trueno. Su forma física casi había desaparecido, disolviéndose en una bruma violeta y retorcida en el corazón de la serpiente. Su figura aparecía y desaparecía de la vista, mitad hombre, mitad manifestación. Sus ojos brillaban desde el interior, entrecortados y serpentinos, y su voz, impregnada de una resonancia venenosa que se colaba bajo la piel. La niebla que componía su cuerpo silbaba y escupía como ácido, corroyendo el aire. Se había fusionado con la serpiente, como si él fuera la serpiente. Son Son no respondió de inmediato. El hacha en su mano latía con un ritmo lento y pesado. La sangre goteaba de su armadura, humeando al impactar contra el suelo. Ni siquiera la tierra podía resistir su aura de batalla. Tienes una opinión demasiado alta de ti mismo, hermano, dijo al fin. Su mirada se apartó de mí y se fijó en la monstruosa hidra, aguda e imperturbable. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Se produjo un estruendo ensordecedor, como si una montaña se partiera en dos. Un ki carmesí y violeta explotó por el campo de batalla en una tormenta salvaje. Cuando el humo se disipó, la imponente serpiente de 9 cabezas había desaparecido. Solo quedaba la niebla fragmentada que se dispersaba con el viento. El cuerpo de Son San yacía desplomado en el suelo. La sangre se acumulaba bajo él.
Un único y enorme corte le cortaba desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. Era un corte muy profundo, y pude ver algunas de sus costillas y órganos convulsionados. Respiraba entrecortadamente. Su cuerpo se sacudía, incapaz de aceptar lo sucedido. Son estaba de pie encima de él. Su hacha aún goteaba sangre. Su armadura brillaba en la luz moribunda. Su expresión permanecía inalterada. Sin orgullo. Sin triunfo. Solo fría inevitabilidad. Parecía menos una vencedora y más una verdugo. Son luchó por levantar la cabeza, pero su cuerpo se negó. Solo pudo contemplar la sombra que se extendía sobre él, alargándose a medida que el sol se ponía tras ella. No necesito esforzarme tanto para derrotarte, dijo ella con frialdad. Su voz resonó con firmeza. Ella hizo girar el hacha de guerra una vez, la hoja captó los últimos rayos de sol, brillando como una estrella fugaz lista para atacar. Ella lo levantó, preparándose para acabar con ello. Pero entonces, su cuerpo se estremeció. Solo ligeramente. De las comisuras de sus ojos brotaba sangre oscura. Luego su nariz. Luego sus labios. Era espeso. Como alquitrán. Antinatural. Sus dedos se aflojaron. El hacha de guerra vaciló. ¿Qué? Susurró ella con voz débil. Sus ojos, ahora carmesí, se abrieron con incredulidad mientras miraba sus manos temblorosas. Todo su cuerpo se congeló. La armadura se endureció. Las alas se contrajeron con pequeños espasmos erráticos. Algo estaba muy mal. Capítulo 283. Son se quedó paralizada por la conmoción, incapaz de moverse. De sus ojos, oídos, nariz y boca goteaban gruesos chorros de alquitrán, chisporroteando levemente al impactar contra la tierra quemada. Su armadura carmesí latía de forma antinatural, con vetas de oscuridad extendiéndose por su superficie como una enfermedad que se enraiza. Su respiración era entrecortada, superficial e irregular. Su hacha, aún sostenida en una mano temblorosa, colgaba baja e inestable, como si de repente el peso se hubiera vuelto excesivo. La sangre que le corría por la cara le deformó los rasgos hasta convertirlos en algo grotesco. Incluso sus alas flaquearon, retorciéndose espasmódicamente antes de plegarse como si intentaran protegerla de una fuerza que no podía combatir. Ella miró a Son, o lo que quedaba de él, y luego sus manos. La sangre negra continuó saliendo, espesándose a cada segundo. Algo estaba muy, muy mal. Fue entonces cuando Son, respirando agitadamente y temblando visiblemente, se incorporó. Se agarró el pecho como si intentara contener o detener la hemorragia causada por el ataque de Son. Pero fue inútil. Estaba casi seguro de que poseía una técnica fundamental que maldecía cualquier herida que infligiera como un corte que nunca dejaría de sangrar. Maldición, maldijo Son. Sé que, como cultivador de venenos, quizá no sea el mejor en defensa. Pero para eliminarme de un solo golpe, eres realmente talentosa, hermana. Por una fracción de segundo, pensé en ayudarla. Sin embargo, fue pura imprudencia, impulsada por una emoción excesiva que nublaba mi razón. Si me acercaba, moriría en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, antes de que el pánico pudiera apoderarse de mí ante la idea de que Son perdiera, me obligué a pensar. Son luchaba por mantenerse en pie, su cuerpo temblando como una hoja al viento. Casi daba la ilusión de que podía asestarle un golpe. Pero como su elemento era el veneno, estaría muerto antes de acercarme a 3 metros. ¿Y mis matrices, las capaces de aislar incluso del aire? Su elemento era el veneno. No iba a asumir que sabía más que él sobre él. Caminó hacia la congelada Son y colocó suavemente la mano sobre su vientre. Su palma era tan ácida que la ropa que estaba a punto de tocar se disolvió antes de que él la tocara, revelando su hermoso abdomen. Mierda, tenía que pensar en algo. Pero lo viera como lo viera, no podía hacer nada. Todo me llevaría a una muerte sin sentido. Debí haberme preparado para este escenario, pero nunca imaginé que Son aparecería tan pronto. Y cuando dijo que iba a matar a su hermano, debería haberla detenido. Son era inteligente. Había elegido el veneno como su elemento y sabía cómo usarlo de maneras realmente desagradables. La despreocupación no estaba en su naturaleza. Aunque mis sentidos eran decentes para un cultivador del establecimiento de la fundación, como cultivador de la formación del núcleo, su alcance era mucho mayor. Probablemente había percibido a su hermana, su fuerza, y supuso que vendría aquí a confrontarlo.
Él había preparado el campo de batalla mientras yo estaba perdido en la preocupación por el inmortal Globstep. No debería intentar ser más astuto e ingenioso que una sola persona. Tenía que hacerlo contra todas y al mismo tiempo. Respiré profundamente y dejé que esos pensamientos se alejaran hacia el fondo de mi mente mientras juntaba mis manos. De inmediato, mi ki se expandió, formando la estructura de una matriz con líneas de poder entrelazadas como una telaraña. El suelo tembló levemente mientras se preparaba para tomar aire. Pero antes de que la primera barrera pudiera solidificarse, una mano tocó mi hombro. Caillou. En ese instante, toda la formación no solo se derrumbó, se hizo añicos como si la idea misma nunca hubiera existido. La energía se dispersó en una onda silenciosa, como si el mundo mismo hubiera rechazado mi intento. No había exhibido ningún poder. Ninguna explosión de ki. Ninguna exhibición grandiosa. Solo una interferencia precisa y quirúrgica, y una comprensión de las formaciones tan completa que podía eliminarlas incluso antes de que comenzaran. Esta fue la maestría de Caillou como conjurador de matrices de nivel 7. ¿Qué haces? Pregunté, con una voz mucho más tranquila de lo que sentía. La ira no iba a solucionar el problema. Si intervienes en esta pelea, morirás, dijo con naturalidad. En realidad, el tipo espera que intervengas. Conmigo aquí, sabe que no puede hacer nada contra ti. Pero si te metes en problemas... No me importa, Son solo necesita un segundo. Pero antes de que pudiera terminar mis palabras, un conjunto plateado translúcido apareció a mi alrededor, sus líneas grabadas en el aire como un rayo congelado. Mis extremidades se bloquearon al instante. No era dolor lo que sentía, sino resistencia, como si intentara moverme a través de hormigón que se espesaba con cada contracción. Incluso mi ki, que normalmente fluía como el agua, ahora se arrastraba como si arrastrara rocas. Lo siento, chico, pero tienes el talento para superarme. No puedo permitir que alguien así muera sin sentido, dijo. En cuanto a quejarte, puedes quejarte cuanto quieras, pero me da igual. Y confía en Son. Desprecio bastante a esa chica, pero su talento es, sin duda, el mejor que la secta del Sol Ardiente ha producido jamás. Lo miré fijamente un segundo y decidí olvidarlo. Quejarse no solucionaría nada, pero este arreglo... Activé mi técnica de fundación al máximo, y el mundo a mi alrededor se ralentizó, y luego se detuvo. Los copos de nieve se congelaron a mitad del otoño. Una ráfaga de viento se detuvo a mitad de su recorrido. Incluso la luz parpadeante de las brillantes nubes del atardecer se detuvo. Todo estaba en silencio. Mis pensamientos fluían como un rayo, explorando posibilidades, cálculos y contingencias. Intenté aprovechar todo el conocimiento adquirido. Normalmente, esta técnica no exigía mucho ki. Se basaba en el control, no en la fuerza bruta. Pero con mis reservas actuales, cada latido me agotaba. Cada segundo que pasaba socavaba la esencia de mi cultivación. Sentía cómo mis venas espirituales se tensaban, mi ki al límite. Si no actuaba rápido, este momento de claridad se derrumbaría en agotamiento. Presioné mi energía mental contra la brillante pared plateada, mis movimientos se aflojaron ligeramente a medida que el control de la técnica se aligeraba. La conjuración de matriz no era lo mismo que el cultivo en ciertos aspectos. En las etapas más avanzadas del cultivo, era casi imposible para un cultivador de nivel inferior derrotar a uno de nivel superior. Pero la conjuración de matriz... Eso era diferente. Caillou había lanzado esta formación con rapidez, y aún así era una poderosa formación de nivel 6, que no se vio debilitada en lo más mínimo por la velocidad. Eso por sí solo revelaba su verdadera maestría. Sin embargo, mi técnica fundamental, Time de Axel, era altamente compatible con las matrices. Para un conjurador de matrices de nivel 4, romper esto habría llevado días. Pero tuve una cierta experiencia. Después de lo que parecieron horas en ese mundo helado, pequeñas grietas comenzaron a extenderse a través del translúcido conjunto plateado. Concentré todo lo que tenía en un único punto, deseando que mis fuerzas restantes siguieran adelante. Ya casi estaba allí. Pero justo cuando las grietas empezaron a ensancharse, justo cuando casi hice una brecha, la técnica de desaceleración temporal perdió su efecto. Ya no tenía el ki para mantenerla. Como si se cortara una cuerda, el tiempo volvió a la normalidad. Mi corazón latía con fuerza. El viento me azotaba los oídos.
Un hormigueo entumecido, como agujas clavándose en mi piel, me recorrió las extremidades por el esfuerzo, y mis rodillas casi se doblaron. El repentino regreso al tiempo real me dejó sin aliento. Caillou giró la cabeza de golpe. Sus ojos se clavaron en mí, abiertos como platos, entre asombro y asombro. ¿Esto, cómo? Murmuró en voz baja, pero con un deje de incredulidad. ¿Estabas dentro de un sello de seguridad? Se quedó mirando el conjunto fracturado, las grietas visibles persistían como los fantasmas de algo imposible. Y yo simplemente respiraba, tratando de reprimir el temblor en mis músculos y tratando de no desmayarme allí mismo. ¿Qué tal si hacemos un trato? Pregunté con una sonrisa forzada, aunque no estaba seguro de poder permanecer de pie ni un minuto más. Pero no me importaba lo que dijera. Mis ojos estaban fijos en Son Son, quien se había desplomado en el suelo. Me volví hacia Caillou. Conozco muchas formaciones, incluso de nivel 7, que la secta probablemente no tenga. Si ayudas a Son Son, te prometo dártelas todas, dije. Pero mis palabras parecieron pasar desapercibidas para Caillou. Me miró fijamente mientras se pasaba la mano por su barba bien recortada. La sorpresa se desvaneció, reemplazada por una sonrisa. Aunque eso suena interesante, tarareó, ¿qué tal si incluyes en el trato que también te convertirás en mi discípulo? Claro, asentí. No me pareció mal. La sonrisa del hombre se ensanchó y asintió. Toda esa actitud santurrona de antes, como si no fuera a intervenir pase lo que pase, se desvaneció. Bueno, no tenía por qué interferir, dijo. Pero aún así acepto el trato. Podemos negociar la entrega de las matrices de nivel 7 porque, aunque interesante, la secta ya me ha dado algunas. Pero no hay escapatoria para convertirme en mi alumno, extraoficialmente si quieres. No me importa el reconocimiento ni nada por el estilo. No esperaba que se pusiera a despotricar tanto, y en ese momento no me importaba su vida. Mis ojos estaban clavados en Son Son, inmóviles. La sonrisa torcida de Son San se ensanchó al acercarse, su palma brillando con un ki oscuro y venenoso. El aire a su alrededor se deformó, silbando como ácido contra la carne. Cada paso dejaba tenues huellas ennegrecidas, y el suelo se pudría con cada contacto. La victoria estaba escrita en su rostro destrozado, hasta que no lo fue. Justo cuando levantó la mano, lo suficientemente cerca para asestar el golpe mortal, Son San se tambaleó y su expresión triunfante se congeló. Entonces se oyó el ruido. Un desgarro húmedo y chapoteante. Shunk. 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 Lanzas de sangre salieron de su cuerpo, docenas de ellas sobresaliendo de su pecho, espalda, hombros y piernas como si se hubiera convertido en un grotesco puercoespín carmesí. El aire se volvió pesado con el hedor metálico de la sangre mientras las lanzas brillaban, pulsando con el ki de Son Son. Su cuerpo, ya desfigurado por el enorme corte anterior, parecía más un experimento científico fallido que un humano. Sus ojos se abrieron de par en par, no de rabia, sino de la más pura y amarga incredulidad. Sus piernas fueron las primeras en ceder. Entonces el resto de él se derrumbó, las lanzas se arrastraron por el suelo con un sonido repugnante mientras él se desplomaba como una marioneta con sus cuerdas cortadas. Su mano se movió una vez, luego se quedó quieta. Y el único sonido que resonó en el campo de batalla fue el zumbido bajo del ki de sangre retrocediendo hacia la tierra. Al mismo tiempo, Son Son, que estaba derribada, se puso de pie. No se resistió como él, pero su rostro palideció. Sus mejillas se hincharon ligeramente y luego vomitó una bocanada de lodo negro. Fue entonces cuando noté que las marcas oscuras en su piel habían desaparecido. «Qué tontería de tu parte buscar pelea conmigo, hermano», dijo ella, limpiándose la boca con la manga de su túnica y anulando las lanzas de sangre que habían brotado de él. Esas lanzas habían estado secando su hemorragia, y ahora lo dejaban morir lentamente. Con mi elemento sangre, simplemente cambié y reemplacé toda la sangre antes de que el veneno llegara a mis órganos y esperé a que bajaras la guardia. En cierto modo, te usé tu estrategia. No mientas, tosió Son San con voz ronca y suave, como si la vida se le agotara con cada respiración. Descubriste ese truco en el último segundo. Habías perdido. El rostro de Son Son no se inmutó. Pero parecía que Son San había olvidado cómo era su hermana. Pronto se lo recordaron. Hubo dos destellos repentinos, manchas de color carmesí tan rápidas que pareció que su brazo desapareció por un momento.
antes de que nadie pudiera parpadear, las piernas de Son-san ya no estaban unidas a su cuerpo. Giraron por el aire una vez, dejando 2 rastros de sangre antes de estrellarse contra la piedra destrozada de abajo. Un sonido estrangulado y gorgoteante escapó de su garganta mientras miraba en estado de shock los muñones vacíos donde habían estado sus piernas, con sangre fresca latiendo en un ritmo de pánico. Su cuerpo se estremeció, intentando rodar como si no hubiera podido comprender lo que acababa de suceder. Capítulo 284. Son-san quedó lisiado, derrotado y desangrándose hasta morir. Su presencia, antes aterradora, era ahora un montón de escombros sobre la tierra agrietada, rodeado por el hedor a sangre y veneno. Sus brazos se retorcían inútilmente, destrozados sin remedio, y su respiración era entrecortada y entrecortada. El resplandor del ki que una vez lo envolvió como una armadura ahora parpadeaba y se atenuaba como una brasa moribunda. Su túnica estaba empapada de su propia sangre, cuyos vibrantes matices se perdían en los profundos rojos y negros de sus heridas. El ki venenoso que antes brotaba con tanta confianza de su interior ahora se filtraba sin control, corroyendo la misma carne que antes protegía. Con los ojos abiertos y la mirada fija en el cielo, parecía menos un prodigio temido y más un niño que acababa de darse cuenta de que el mundo continuaría sin él. Está bien, me rindo, dijo. Este no es un torneo en el que puedas rendirte ante tu oponente, dijo Son-son, lanzando otro golpe, y esta vez, 2 de sus brazos rodaron al suelo. Ahora, había un rastro de pánico en los ojos de Son-san cuando su hermana volvió a levantar su arma, esta vez apuntando a su cuello. Son-son sonrió, claramente disfrutando del miedo que florecía en el rostro de su hermano. Esperen, escuchen. Soltó. Tengo una bolsa de veneno dentro. Si explota, ustedes también estarán cubiertos y morirán conmigo. Ya encontré una forma de lidiar con tu veneno. La sonrisa de Son-son se amplió, disfrutando de sus súplicas desesperadas. Sinceramente, ver a alguien tan asustado, tan marcado y reducido a un torso, era un espectáculo lamentable. Pero este veneno es mucho más fuerte. No sobrevivirás. Actuará demasiado rápido. Bueno, seguro que lo resolveré. No estoy tan preocupado, dijo Son-son, completamente imperturbable. En realidad, estaba un poco preocupado por sus amenazas. Bueno, esto me va a hacer quedar muy mal, continuó Son-san, todavía en pánico. Pero también planté sacos de veneno por toda la secta. Si se me agota la energía vital, explotarán, inundando la secta con una niebla venenosa que durará 1000 años y lo matará todo. Son-son se encogió de hombros. Un poco flojo. ¿Ve? ¿Esa fue su reacción? No parecía perturbada en absoluto. Era como si lo mantuviera con vida solo para disfrutar viéndolo retorcerse. Los ojos de Son-san se abrieron y se giraron hacia mí. ¿Qué esperaba que yo hiciera? Espera. También perdoné a Liu Feng. Eso tiene que contar para algo, ¿no? Dijo. Claro, pero intentabas controlarlo mentalmente. Esa es la razón por la que vine a matarte, respondió Son-son. Espera, ¿en serio? Dijo. No habrías venido si no hubiera hecho todo eso. Oh, no. Sin duda lo habría hecho. Pero no inmediatamente. Después de todo, eres un poco pesado, y siempre quise matarte, explicó con naturalidad. Maldita sea. Esto se estaba volviendo una conversación rarísima. Incluso Kaiu, a mi lado, escuchaba atentamente. Aunque también estaba tejiendo sellos manuales, probablemente preparando una formación para localizar las bolsas de veneno que Son-san afirmaba haber esparcido por la secta. Pero aún podría haberlo matado, y no lo hice, intentó nuevamente Son-san. Pero antes de que pudiera seguir propagando su parasitismo mental, lo interrumpí. Estoy bastante seguro de que solo me dejaste con vida por si acaso aparecía Son-son. Al principio, querías usarme como moneda de cambio, de ahí el veneno para el control mental, dije. Parecía que quería interrumpirme, pero seguí. Además, me mantuviste con vida después de no poder envenenarme porque sabías que a Son-son probablemente no le importaría si amenazabas con matar a miles de inocentes, pero a mí sí. Así que pensaste que podría convencerla de no matarte. Amigo, ¿de qué equipo eres? Preguntó Son-san, frunciendo el ceño. Incluso con la cicatriz en su rostro, parecía ofendido. Obviamente no es tuyo, respondí. ¿Cómo que no es mío? Ella intenta destruir la secta y yo intento salvarla. ¿Desde cuándo es él quien tiene la superioridad moral? ¿Salvárselo a quién? ¿A ti mismo?
Eso no viene al caso. Piensa en todos los niños y personas inocentes que morirán. Tan pronto como dijo eso, Sonson clavó la punta de una espada de sangre en su estómago, girándola lentamente mientras la empujaba más profundamente. Deja de hablar. Tu voz es como un hueso rozando con otro, dijo ella, mientras la espada se le clavaba lentamente en el estómago. Perdiste. Eso te convierte en un perdedor, y deberías agradecer morir por mí. Ahora que lo pienso, ¿qué te parece? ¿Te conviertes en mi esclavo? Sonsan sonrió, con sangre en los dientes. Siempre me alegra ayudar a mi hermanita. Ja dijo con dulzura. Es broma. Solo te di esperanza para verla morir primero. Está bien, esto es suficiente, dije. Kaoru desactivó de inmediato la matriz que me ataba, permitiéndome moverme con libertad. Tenía el ceño fruncido y parecía que aún no había encontrado las bolsas de veneno. Sonsan era un canalla. Un tipo de baja estatura. Era como una cucaracha que simplemente no moría. Pero también sabía cómo usar su elemento veneno en combate y fuera de él. Sabía cómo aprovechar su poder. Y ya no se trataba solo de la secta, que ya era mucha. Toda la gente inocente, y más pragmáticamente, nuestro sistema de apoyo, desaparecería. Pero lo más importante, Speedy, William y Fuyatin también quedarían atrapados en la explosión de veneno. Y piensa en lo útil que sería alguien inteligente y genial como yo. Añadió Sonsan con una sonrisa desesperanzada. Bueno, al menos sabía ser humilde. Sí, mira lo inteligente y útil que será el tipo que terminó siendo un feo torso con cabezas, se burló Sonson, imitando la voz de su hermano con exagerada burla. Estaba claro que estaba disfrutando demasiado de esto. Pero en ese momento había cosas más importantes de las que preocuparse. ¿Pusiste alguna bolsa de veneno cerca de mi casa? Le pregunté. Me miró directamente a los ojos y me preguntó con valentía. ¿Admitir eso arruinaría mis posibilidades de supervivencia? Sí. Entonces nunca planté nada cerca de tu casa por profundo respeto a tu noble carácter, dijo. Sí. Absolutamente lo hizo. Lo admito, no preví que el venerado anciano Kaioru se uniera a nosotros. Como el único conjurador de matrices de nivel 7 por aquí, Sonsan hizo una pausa, con la mirada nublada. Estaba cansado. Su voz se había vuelto más grave y débil, pero éramos cultivadores. A pesar de la distancia, aún podíamos oírlo con claridad. Maldita sea, toda esta planificación se fue al diablo por algo que estaba completamente fuera de mi control. Es lo mismo otra vez, igual que con esa bruja. Quizás la pérdida de sangre lo estaba afectando. Ya no ocultaba bien sus emociones. Una parte de mí lo compadecía. Probablemente lo había puesto todo en este plan y ahora, por mucho que lo intentara, no había escapatoria. Por cierto, el acuerdo para que te convirtieras en mi aprendiz sigue en pie, dijo Kaioru. Como no te ayudé mucho, puedes quedarte con las matrices de nivel 7. Fue una oferta generosa. Demostró que Kaioru no intentaba aprovecharse de mí o que tal vez solo buscaba ganarse mi confianza para que yo fuera un estudiante más dispuesto. De cualquier manera, no me importaba. Ahora que Sonson estaba a salvo, las cosas por fin estaban mejorando. Aunque el acuerdo se había cerrado apresuradamente, Kaioru ahora estaba de acuerdo con nuestra causa, lo cual era una ventaja considerable. Además, Zungon probablemente también apoyaría mis palabras. Teníamos muchas cartas de nuestro lado, y si no fuera por la variable inestable que era el líder del clan Song, incluso podría haberme sentido seguro de que teníamos esto en el bolsillo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo lidiar con él, sin activar las trampas de veneno? Pregunté. Siempre podríamos torturarlo, sugirió Sonson. Sé que suena descabellado, ya que es un cabrón vengativo y ruin con una tolerancia al dolor descomunal. Pero denme un par de años, y apuesto a que podría quebrarlo y hacer que se desahogue. ¿Dónde están las bolsas de veneno? La miré mientras decía eso. Parecía que su sed de sangre había aumentado durante el tiempo que estuvimos separados. Pero por otra parte, yo también me volvería más despiadado. Sin el poder de Sonson como respaldo, me vi obligado a tomar decisiones que chocaban con mis ideales. Solo los poderosos podían permitirse la bondad por capricho. De lo contrario, la realidad acabaría por abofetearles. Así era este mundo. Siento que no apruebas mi sugerencia, dijo Sonson, leyendo mi silencio como un libro abierto. Pensé que su decisión estaba empañada por la sed de sangre.
Pero eso no significaba que fuera a contradecirla, sobre todo delante de gente como Caillou. Si alguna vez hubo el más mínimo indicio de desacuerdo entre nosotros, los extraños no tenían por qué saberlo. No, nada de eso dije. Tengo otra idea, dijo Caillou. ¿Qué tal si lo congelo en una formación? Detendrá su conciencia y evitará que sus heridas empeoren. Pero tampoco sanarán. La forma en que mencionó congelar la conciencia de Son-san lo dejó claro. Existía una posibilidad real de que Son-san pudiera activar manualmente las bolsas de veneno, pero no lo hizo porque era su última moneda de cambio. Congelarlo eliminaría ese riesgo. La falta de conciencia significaba que no habría planes de autodestrucción repentinos si alguna vez nos distraíamos. Esto debería darnos tiempo para encontrar una mejor forma de lidiar con las trampas, dije, estando de acuerdo con la idea. Al darse cuenta de que no tenía salida, Son-san se giró hacia mí y sus profundos ojos verdes se endurecieron. Caillou inmediatamente comenzó a lanzar la matriz, y lo que quedaba del cuerpo de Son-san se elevó en el aire, cubriéndose lentamente con un brillo plateado. Antes de que estuviera completamente sellado, Son-san pronunció sus últimas palabras. Liu Feng llamó con calma. Imagina lo útil que podría ser. Mi hermana es fuerte, pero mis ataques de amplio alcance pueden envenenar ejércitos. Puedo eliminar amenazas a distancia y crear un veneno retardado que se propaga incluso entre las bestias que regresan a su manada. Me quedé mirándolo sin ofrecer ninguna reacción. Al ver eso, cambió su tono. Suspiró. Con esto, olvidaremos todos nuestros agravios, ¿verdad? Perdonaré tus planes que terminaron conmigo hecho pedazos, y tú me perdonarás por intentar envenenarte. Lo olvidaremos todo cuando salga, ¿verdad? Sonreí. La próxima vez, asegúrate de que tus bolsas de veneno exploten si no das una señal específica de vez en cuando. Así, detonarán automáticamente, pase lo que pase. Era muy probable que ya tuviera una contramedida como esa. Esta fue mi forma de advertirle. Si ocurría algo relacionado con el envenenamiento, lo haríamos responsable. Son-san sonrió mientras lo encerraban en un ataúd cuadrado y plateado. Sus últimas palabras fueron: es una buena idea. Entonces, simplemente estaba, allí. Flotando dentro de un cubo plateado translúcido, suspendido en el aire bajo el control de Caillou. Pero por ahora este fue un acuerdo silencioso. La mejor opción seguía siendo matar a Son-san. Pero como no podíamos, no tenía sentido mantener viva la hostilidad para la próxima vez. Él no quería lidiar con nuestra animosidad, y nosotros no queríamos lidiar con él. Me volví hacia Son-san. Su rostro pálido había recuperado un poco de color mientras caminaba hacia nosotros, sin apartar la vista del cubo plateado flotante que contenía a su hermano. Parecía un gato mirando fijamente una pecera. Lo hiciste bien, le dije, sacando su mente de donde quiera que la había distraído. Sé que ya tienes curiosidad, dijo Son-san encogiéndose de hombros. Cuando nuestras técnicas centrales chocaron y le di un tajo en el pecho, dejé parte de la sangre del hacha dentro de su cuerpo. Luego, la hice implosionar en el momento oportuno. Incluso dentro del cuerpo de otra persona, mi elemento de sangre es indetectable, a pesar de tener mi propio ki imbuido en él. ¿Indetectable? Eso fue impresionante. Por lo general, el ki de alguien reacciona instintivamente cuando un ki extraño ingresa a su cuerpo. Al igual que su hermano sabía manejar el elemento veneno con maestría, ella también sabía usar su elemento sangre. Asentí, reconociendo su estrategia, luego me volví hacia Caillou. Ahora era el momento de hablar del trato. Claro, se había hecho con prisa, pero seguía siendo real. Y unió a Caillou a nuestra causa. Quizás no lo había pensado bien cuando aceptó. Pero, de nuevo, es natural que un profesor ayude a sus alumnos. Capítulo 285. Son-san, o lo que quedaba de él, permaneció inmóvil dentro del círculo. El brillo que una vez brilló en sus ojos se había desvanecido. Hacía apenas unos momentos, había sido nuestra mayor preocupación, y ahora estábamos negociando asuntos ajenos. Son-san se quedó a un lado, inspeccionándose las uñas con indiferencia en cuanto empezamos a hablar de tratos. Pero se mantuvo lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario y, por supuesto, lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra. Bueno, nuestro trato tiene mucho margen de maniobra, ya que no quiero que pienses que eres mi sirviente ni nada por el estilo, dijo Caillou, mirando al inmovilizado Son-san.
Has dejado muy claro lo que les ocurre a quienes intentan controlarte. No quiero acabar en esa lista. Lo dijo en broma, pero había algo de verdad en sus palabras. Comparar a Son-san, un cultivador recién ascendido de la formación del núcleo, con Kai-Yu, un conjurador de matrices de nivel 7, era injusto. Pero ambos podían causar un daño enorme a su manera. El elemento de Son-san lo hacía peligroso por naturaleza. Pero Kai-Yu, con el tipo de formaciones que manejaba, no era menos letal, solo más refinado. Yo mismo tenía acceso a matrices de nivel 7. Sabía lo devastadoras que podían ser. El hecho de que Kai-Yu ni siquiera las considerara particularmente valiosas demostraba lo peligroso que era. Por lo que a mí respecta, nada ha cambiado. Eres libre de actuar como quieras, dijo Kai-Yu. Solo prométeme que darás lo mejor de ti en nuestras clases. Por lo demás, no me meteré en tu vida. Será como si no estuviera presente. Pero tú estabas allí, pensé sonriendo. Este podría resultar ser el trato más lucrativo que haya hecho jamás. Tal vez debería dejar que mis emociones nublen mi juicio más a menudo si estos fueran los tipos de beneficios que recibiera. Por supuesto, dije, dejando a un lado mis intrigas por ahora. Aunque ahora que eres mi maestra, tendrás otras responsabilidades. Siempre tendrás que estar de mi lado. Sí, eso es lo que se espera de mí, dijo Kai-Yu, entrecerrando los ojos como si ya estuviera descifrando hacia dónde me dirigía. Entonces eso significa que apoyarás a Son-son como el próximo líder de la secta. Kai-Yu hizo una mueca. Que alguien de su edad mostrara tanta emoción tan rápido, o no podía ocultar su disgusto, o quería que supiéramos cuánto odiaba la idea. Son-son, que había estado fingiendo no escuchar, frunció el ceño cuando captó su expresión. ¿Qué cara tienes? Preguntó Son-son. ¿No me quieres como líder o algo así? Por supuesto que no, respondió Kai-Yu sin dudarlo. Ella dejó de actuar y lo miró fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué? La anciana arqueó una ceja como si acabara de preguntar si el agua mojaba. Eres violenta. No te importa el bienestar de la secta. Matas sin razón, disfrutas torturando, te deleitas asesinando, eres imprudente y manipuladora, nadie significa nada para ti. Dirigirías la secta solo por tus caprichos. Bueno, ya basta, lo interrumpió Son-son. ¿Quieres morir, anciano? Quizás nadie te lo haya dicho en persona, pero a él le caes bien, dijo Kai-Yu. Incluso los líderes de secta más despiadados tienen carisma. Tú no inspiras lealtad. Además, a pesar de que ambos estamos en la formación del núcleo, estás 2 estrellas por debajo de mí, y a este nivel, eso es una diferencia enorme. El ceño fruncido de Son-son se relajó en un encogimiento de hombros y se giró hacia mí como si se supusiera que yo debía arreglar esto. Kai-Yu se dio cuenta y se aferró a ello de inmediato. Liu Fen sería mucho mejor líder de secta. Es lógico, inteligente, empático e incluso puede comunicarse con monstruos como tú, añadió con un tono particularmente presumido. Ahí es donde discrepamos, respondió Son-son con calma. Liu Fen es competente, sin duda. Pero convertirse en líder de secta no tiene nada que ver con la bondad. El pueblo necesita una figura poderosa con control absoluto. Kai-Yu se giró hacia mí como si esperara que me opusiera. Pero simplemente me encogí de hombros. Me miró fijamente unos instantes, analizando el silencio. Creo que malinterpretó mis acciones de los últimos meses, pensando que buscaba poder mientras Son-son no estaba. Lamentablemente, no era el idealista que él creía que era. Casi todo lo que había hecho últimamente no era más que maquinar para obtener el máximo beneficio. Ya veo, dijo asintiendo. Bueno, no todo es malo. Al menos ahora puedes concentrarte en aprender matrices en lugar de perder el tiempo preparándote para el liderazgo. Aunque ser líder de secta tenía sus ventajas, era más conveniente que Son-son asumiera el mando. Éramos un equipo en esto. Aún así, obtendría los beneficios que buscaba, solo que desde las sombras. Bueno. No me corresponde interferir en la vida privada de mis discípulos, añadió, y luego señaló con la cabeza al congelado Son-san. Además, lo llevaré conmigo. Lo guardaré en un lugar discreto. No confío en ti, dijo Son-son sin rodeos antes de poder terminar. Pero confías en Liu Fen, respondió Kai-Yu con suavidad. Así que le diré dónde meto al alborotador. Por si acaso me pasa algo, no queremos que Son-san se escape. Se volvió hacia mí y sus ojos brillaban de diversión. Liu Fen, lo dejaré debajo del lugar donde nos conocimos por primera vez.
¿Bajo el lugar donde nos conocimos? La primera vez que Caillou y yo coincidimos fue... Mierda. Iba a enterrar a Son-san, sellado y preservado, bajo la biblioteca interior. La misma en la que pasé la mayor parte del tiempo. Así que después de todo ese caos estresante, terminé con otra nueva responsabilidad. Pero si mi nuevo profesor pensó que podía imponerme cosas sin consecuencias, estaba equivocado. Entonces tendré que preparar algunas cosas, dije. Así que probablemente no pueda asistir a la reunión de ancianos internos, ya sabes, esa en la que tienes que explicar por qué sellamos y probablemente mutilamos a uno de los pocos ancianos del núcleo de la secta. Sí, eso será problemático, murmuró mi nuevo maestro, frotándose la barbilla. Pero estoy seguro de que Zungon podrá con ello. Entonces, simplemente se lo lanzó a Zungon. Esta nueva profesora mía, creo que éramos demasiado parecidos. Y aunque me gustaba pensar que no era mala persona, definitivamente no quería ser amiga de alguien como yo. Porque la gente como yo, le echábamos la responsabilidad a otros solo para ganar tiempo y hacer lo que nos gustaba. Con razón, este tipo nunca aparecía en las reuniones de fin de semana con los ancianos internos. Claro, estaba ocupado, pero probablemente era solo una excusa para evitar algo tan aburrido. Quizás debería tomar notas. La biblioteca tenía muchos libros para catalogar. Después de la siguiente reunión en la que se discutiría la candidatura de Son-son, podría empezar a saltarme todas las demás con unas cuantas excusas débiles. Ya no necesitaba la autoridad para convertirme en el próximo líder de secta. Ese era ahora el papel de Son-son. Yo solo sería el asesor. El hombre tras la cortina. Y de verdad, ahí era exactamente donde quería estar. Dicho todo lo que necesitaba decir, Caillou levitó. El viento azotó su túnica mientras se elevaba sin esfuerzo, con un brazo extendido, agarrando el ataúd plateado translúcido como si no pesara nada. El cuerpo destrozado de Son-san permaneció inmóvil, con los ojos abiertos y el ki sellado. Entonces, con una onda de luz plateada y un silbido atronador, Caillou se alejó del campo de batalla, dejando solo una persistente distorsión de ki a su paso. Los cielos temblaron levemente con su partida durante un largo instante. Ahora éramos solo Son-son y yo otra vez. Solas. Cuando el extraño se fue, Son-son se giró hacia mí y se rascó la pálida mejilla con su dedo índice. Siento que estoy olvidando algo, dijo. Si lo olvidaste, no debe ser importante, respondí. En fin, sígueme. Te llevaré a mi casa. Tenemos espacio de sobra. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien? Empezamos a caminar en esa dirección, y no pude evitar preguntarme qué estarían sintiendo los demás ancianos internos en ese momento. Sin duda, habían presentido lo sucedido. En realidad, parece algo importante, murmuró Son-son. Quizás olvidó un regalo de bienvenida o algo así. Claro que no era precisamente de las que dan regalos ni se emocionan con los reencuentros. Quizás lo recuerdes después de una buena comida, dije, observando el paisaje en ruinas que nos rodeaba. Tras la reciente batalla, la montaña del sol llameante ofrecía una vista aún más deprimente de lo habitual. Conozco a una cocinera increíble. Todo lo que prepara se deshace en la boca. ¿En serio? Preguntó Son-son. Bueno, es más bien una expresión. No se deshace en la boca. No, ya lo sé. Pero me pregunto qué clase de mujer te hizo apreciar tanto las artes culinarias. Son-son sonrió. Es Fuyatin. Es mi prometida. ¿Te acuerdas de ella? Dije. Finalmente dejamos de caminar y comenzamos a flotar. Son-son se movía como si estuviera flotando en el aire, con naturalidad y sin esfuerzo, mientras yo usaba una barrera de jade ceñida para elevarme. Son-son miró la barrera de jade que envolvía mi cuerpo y tarareó pensativamente. ¿Tenías prometida? Preguntó, aunque su interés parecía centrarse más en lo bien que me sentía en ese momento. Sí. ¿Recuerdas a la chica de la secta Escarcha Azul que me siguió a la mansión? Luego te reíste y bromeaste sobre que ahora era yo quien traía problemas a casa. Ah, ya lo recuerdo. Los profundos ojos azules de Son-son se iluminaron al mirarme, con una sonrisa pícara en los labios. ¿Sigue viva? Me olvidé de ella. Pensé que la habrías matado o algo así para librarte de ese molesto compromiso. Matarla por un compromiso parece un poco extremo, ¿no? Bueno, antes tenía un prometido. Pero lo maté de jóvenes y el problema desapareció, dijo con indiferencia, como si hablara del tiempo. Claro, su clan armó un escándalo.
Así que la vieja bruja que me crió tuvo que exterminarlos discretamente. Bueno, eso fue algo. Además, ¿qué quería decir con exterminar discretamente a todo un clan? Aunque lo culparan de bestias monstruosas o algo así, la verdad tenía que salir a la luz tarde o temprano. Por otra parte, quizá la gente fue lo suficientemente inteligente como para mantener la boca cerrada. Casi mato al mío también, dije. Pero entonces recordé lo que dijiste, que debería tener a alguien cerca para mantenerme alerta. ¿Desde cuando empezaste a mentir así? Interrumpió Song, sin dejar de sonreír. El Liu Fen que conozco habría admitido que salvó a alguien porque quería. Así que, vamos, dime la verdad. Yo, comencé, pero al principio no me salieron las palabras. Recordé la escena justo antes de salvar a Fu Yating. Para ser honesto, todavía no me he acostumbrado a todo esto de matar y masacrar. Toda la fealdad que conlleva ser un cultivador. Los clanes Fumijie fueron aniquilados, hasta el último miembro al que pudimos contactar. Mi clan también sufrió. Muchos de los nuestros murieron. Incluso los que sobrevivieron quedaron destrozados. Liu Bo quedó lisiado y su brazo estaba destrozado. Liu Qian estaba deprimida y marginada. Su potencial para alcanzar la formación del núcleo se vio destrozado por la presión externa, ya que se apresuró en su cultivo para aparentar más talento del que tenía. Liu Wen se había desilusionado y ahora buscaba el puesto de jefe del clan. En resumen, la generación más brillante del clan Liu quedó arruinada. ¿Y quién sabe cuántas vidas prometedoras se habían perdido en los otros clanes? Personas que podrían haber cambiado, que podrían haber desafiado mi visión del mundo, personas que ahora nunca vivirían para alcanzar su potencial. Todo debido a algunas rivalidades inútiles que se han arraigado durante generaciones. No iba a llorar por lo sucedido. Pero todo era tan inútil. Las guerras y las batallas innecesarias. Ni siquiera nos quedamos con el maldito territorio y lo vendimos barato para quitárnoslo de encima. Bueno, estando yo cerca, no tienes que preocuparte por nada de eso, dijo Son. Mataré por ti, y tú pensarás por mí. ¿Qué? Pero mi mirada confusa no le inmutó y continuó. Y no tienes que sentirte culpable por las vidas que quito, porque claramente estoy loca. Deberías estar contenta. Sin ti, habría matado a muchos más. Así que, en cierto modo, has salvado a mucha gente. ¿Fue este, su intento de animarme? No estaba funcionando. Fue un desastre de discurso y Son realmente no tenía el carisma para ser un líder. Puedes salvar a quien quieras salvar, ayudar a quien quieras ayudar. Y mataré a cualquiera que se interponga en tu camino, añadió. Bueno, quizás hubiera sido una buena charla motivadora si no hubiera terminado así. Pero bueno, ella se esforzaba, y eso bastó para dibujarme una sonrisa. Sé qué tipo de persona eres, dijo. No eres de los que se vuelven locos intentando arreglar el mundo. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que el mundo es lo que es. Solo necesitas el poder para detener la fealdad cuando está justo frente a ti. Aún así fue un discurso terrible. Pero por alguna razón, me sentí más tranquilo volando a su lado. De cualquier manera, me alegro de haberla salvado, dije. Si Fu Yating no hubiera hecho esa simple pregunta de por qué el padre de Son actuaba de manera tan extraña, tal vez no habría podido reconstruir todo. Ah, y cuando te dije que debías tener a alguien cerca para que te mantuviera alerta, añadió. Estaba bromeando. Pero supongo que has hecho cosas mucho más tontas por pura curiosidad. Estaba a punto de responder cuando Son de repente exclamó. Ah. Ya lo recuerdo. Se frotó el dedo por el anillo de almacenamiento de la mano y apareció un cuaderno desgastado. Sin previo aviso, me lo arrojó. Lo atrapé instintivamente y lo abrí, vislumbrando la sonrisa traviesa de Son con el rabillo del ojo. Fin del capítulo 285.